Este 1 de julio encontrarás las boletas con las que podrás elegir a quien ocupe la jefatura de gobierno, una de las diputaciones o bien la alcaldía que corresponde al lugar en el que resides. Una vez que recibas las boletas, puedes ingresar a la mampara que cuenta con cortinas que protegerán tu voto secreto. Dentro de la mampara encontrarás también una lupa que te permitirá ver el detalle de las boletas electorales, una plantilla braille que garantiza tu derecho al sufragio en caso de que seas una persona invidente, o bien un sello X que te permitirá votar en caso de que te falte alguna extremidad. ¿Qué debes de hacer una vez que ejerzas tu derecho al voto? Debes de doblar la boleta y llevarla a alguna de las urnas. Puedes ver que las urnas están identificadas por colores, los mismos colores de las boletas electorales. Puedes depositar tu voto en la urna que corresponde al cargo que estás eligiendo. Es necesario hacer hincapié en que el acceso a las urnas está a una altura suficiente para que puedas llegar en silla de ruedas o bien caminando. La base portaurnas fue diseñada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México pensando en la comodidad de los funcionarios de casilla. Como ven, se puede quitar la urna fácilmente y se puede plegar la base portaurnas de tal suerte que se puede cargar con facilidad. Es muy ligera, es portátil y permite cargar hasta 3 urnas transparentes.